Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo altavoz de la marca Sony, el modelo ULT Fiel 7. Es un altavoz bastante grande, aquí se puede apreciar. Tiene un peso de 6.2 kilogramos. Sony por lo regular no revela casi ninguna información. Únicamente en la caja viene lo que es un cable común, unos manuales y el altavoz. Es todo, prácticamente no hay nada. Aquí por la parte de arriba ya checamos lo que es el botón de Power, el botón de Bluetooth, play pausa, aumentar y disminuir volumen, todo ya lo conocemos. Cuando está cargando enciende esta tecla que dice Charge y prende un botón en color naranja. Aquí también tenemos una tecla que es para activar los diferentes tipos de sonido. Voy a activarlo. Ahí escucharon, cuando enciende está en el modo ULT1. Esto tómenlo bien en cuenta, el modo ULT1 es para bajos profundos. Este color que ven aquí es el mismo que se está apreciando en este momento en el radiador pasivo. Ahí se logra apreciar. Cuando ya ponemos el ULT2, cambia a bajo intenso. Todos los sonidos se amplifican. Ahí es donde obtienes el mayor volumen de este altavoz. Las letras de Sony cambian de color dependiendo cómo lo muevan. Ahí se logra apreciar. Y por la parte de abajo, déjenlo pongo horizontal. Ahí acaban de ver que se puede poner en este modo, por eso es que tiene estas salidas de aire. Estas patas que se ven aquí son de goma, son de un material de goma para que absorba la vibración y no se vibre en una mesa. Ahora amigos, nos encontramos por la parte de atrás, ya que este altavoz trae su tapa estanca, ya que es resistente a las salpicaduras del agua, es resistencia IPX67. Y este altavoz por la parte de atrás podemos observar que aquí tiene la tecla para encender y apagar la iluminación de los radiadores pasivos, la entrada de corriente alterna para recargar la batería interna. Tenemos esta tecla que tiene dos funciones. En la primera nos dice cuánta batería tiene. Ahí lo escucharon. Y si lo mantenemos presionado, protege la batería para que se cargue únicamente a un máximo del 90% y así durar más la vida útil de la batería. Ahí acaban de escuchar que encendimos la protección. Aquí tenemos la entrada USB. Esta entrada tiene la función también de reproducir música en formato MP3 en un pendrive y asimismo sirve como un power bank para recargar la batería interna de tu teléfono o de una tablet. Estas funciones que vemos aquí de Control Key sirven para cuando tú conectas tu micrófono o tu guitarra, aumentar, aquí disminuye y aquí aumenta los agudos y graves del micrófono o de la guitarra. Asimismo, una vez que conectas un micrófono, la función de eco también se activa. Aquí podemos seleccionar este botón para utilizarlo únicamente con guitarra, ya que solamente puedes utilizar una de las dos. Tenemos la entrada auxiliar y tenemos el máster para el control del volumen de guitarra y micrófono. Bueno, Sony no revela las especificaciones. Lo poquito que tenemos es de que es un altavoz que tiene un peso de 6.2 kilogramos, una batería de 30 horas de música continua, dependerá del volumen. Cuenta con carga rápida que con 10 minutos te da 3 horas de música continua. Se carga la batería interna en 5 horas. Cuenta con un Bluetooth 5.2 y se pueden conectar dos dispositivos al mismo tiempo. El alcance del Bluetooth es de 30 metros. Tiene una resistencia al agua IPX67 y en el interior cuenta con 2 woofers y 2 tweeters. Pero este altavoz es compatible con los 3 códecs, el códec SBC, ACC y el códec LDAC. Si tu teléfono es compatible, obtendrás mejor transferencia de datos. Posteriormente, si les gusta este altavoz y quieren ver el desarme, únicamente deben dejarme en los comentarios. Y ahora aquí les muestro la aplicación. La aplicación cuenta con la configuración de sonido. Aquí les muestro que el sonido ULT1 es para bajo profundo. El sonido ULT2 aumenta la potencia en todos los sonidos, es un bajo más dinámico para exterior. Y la opción de sonido custom tiene la ventaja de que puedes ecualizar a tu gusto el altavoz para obtener una mejor calidad de sonido. Y aquí pues ya podemos observar que también tenemos las diferentes iluminaciones, como por decir un color rojo, ahí lo están viendo, y así sucesivamente. Reality will never be good enough, and even if it
it was, we just mess it up. 'Cause we already lost. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. 'Cause reality will never be good enough. Disfruta del sonido binaural. Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido y efectivamente ahora el nuevo Sony ULT Fiel 7 es bastante potente. Este altavoz también lo que noté que al 60% de su volumen disminuye el grave, empiezan a aumentar los medios rangos o los medios altos, las voces se hacen más fuertes incluyendo los agudos y eso es más notable cuando seleccionas el modo ULT2 que es donde tiene la mayor potencia. Como les comenté, el modo LT1 es donde tiene los graves más profundos y el modo ULT2 es el sonido más dinámico para utilizarlo en el exterior. La ventaja que tiene el modo Custom es de que tú puedes seleccionar un modo a tu gusto, como ya les comenté aquí, miren, seleccionas el modo Custom y nos puede abrir este pequeño ecualizador de 7 bandas gráficas, lo cual es bastante bueno, se escucha bastante bien ahí. El sonido tiende a ser más refinado, aunque la potencia disminuye, pero lo que sí noté que los graves se mantienen mucho mejor en esta modalidad. Así es que si te siguen gustando que los graves a mucho volumen se escuchen, esa es la modalidad donde se escucha mejor,